Buenas señoras y señores, a Lápiz Rebobinador, la enciclopedia para nuevas generaciones y ventana de recuerdos y nostalgia para nosotros, los de la vieja escuela. Soy Andrés Blanco Morales y me acompaña, después de haber aterrizado el halcón milenario aquí en el patio, Andrei Calderón Enríquez. Hola a todos y que la fuerza esté con ustedes. Está bien, está bien. Yo creo que iba a ser así como... No. Y yo decía, bueno, Chewbacca ahora está pelón, no importa. ¿Cómo va todo? Todo excelente. Qué bueno, qué bueno. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Bueno, ya le medio le di pistas. Sí, Hoy sí. vamos a hablar de Star Wars. Así como está, Star Wars. Sin subtítulos, sin número de episodio. Star Wars. Ok. Porque así es como se llamó la primera película de Star Wars allá en 1977, cuando no tenía todavía episodios todavía. Ya hace algunos años. Hace algunos añillos. Pero antes de iniciar, vamos con nuestro nuevo segmento que ha causado furor en las redes sociales. Sí, sí, de hecho me han llegado tweets desde Kazajistán. Ah, sí, Sí, imagínense. sí. Bueno, vamos con nuestra sección Bien Jugado. Y quiero, André, que me cuente una travesura o torta que se haya jalado usted en su vida. Hola, cuando era joven, no ahorita no, porque después me meten en broncas. Y que nunca lo hayan descubierto. Bueno, puedo decir una que casi no me descubre. A ver, está bien, sí, vale. Resulta ser que a mi papá le habían regalado un vino. No sé si ya esto lo he contado. No lo he contado. A mi papá le habían regalado un vino añejado. Muy bien. Que aparentemente tenía como 30 años de añejamiento, etc. Y mi papá, que antes tomaba, tenía un bar en la casa. Entonces estaba ese vino y Andrei, chiquitillo, pues era sumamente curioso, tenía curiosidad científica expandida. Entonces andaba por aquí y por allá viendo cosas. Y de repente encuentro el vino, que tenía un corcho. Entonces yo dije, mira vos, y además tenía otro montón de cosas ahí en el bar, como sacacorchos y cuchillos y cosas. Entonces, este que está hablando lo que hizo fue que agarró ese vino y yo creo que ni fue con un sacacorchos, sino que con un punzón o algo así. A la fuerza. A la fuerza comencé a romper el corcho y tras de eso el corcho quedó desmenuzado dentro del vino. Cuando me di cuenta de que eso muy probablemente era una torta, dije, esto porque antes a uno sí le daban. Ah, no era como, ay, papito. Sí, no, hay nada. Entonces, lo que hice fue que sistemáticamente agarré otras botellas y lo metí dentro de una caja y lo oculté en lo profundo del bar, etc. Y pasaron varios meses, de hecho, sin que se dieran cuenta, pero lastimosamente se dieron cuenta. Y terminó con un cepillo de pelo quebrado en la espalda. No. ¿Y cómo se dieron cuenta que fue usted? Porque era obvio que el único chiquitillo que iba a hacer eso era yo. Sí, no, obviamente se dieron cuenta que era yo. Bueno, entonces, pero, bueno, sí lo descubrieron. Bro. Sí, pero en el tiempo, ya 3 meses. Bueno, de una torta así, digamos que se la jugó, bien jugado por un ratico. Sí, por un ratico. ¿Y usted? Nosotros en Año Nuevo a veces comprábamos pólvora. Y para un Año Nuevo, es que no me acuerdo en qué año fue, tuvo que haber sido 97, 98 tal vez. Se compró un montón de pólvora y sobró. Y la teníamos ahí guardada en la casa. En vacaciones, y eso Andrei lo sabe porque iba con nosotros a veces, íbamos al castillo, que ya hemos hablado en otros programas, al Club Campestre Castillo, con mis primos, que son súper amigos, y con Andrei, que también era otro de mis amigos. Y nos íbamos todos juntos. Una vez nos robamos la pólvora que teníamos guardada, obviamente a escondidas, y nos fuimos a escondidas a un lugar bien lejos en el castillo a prender pólvora nosotros solos, carajillos. Y nunca nos descubrieron y disfrutamos de un hermoso fuego pirotécnico a las 3 de la tarde. No murieron animales en el momento. No murió nadie, pero sí, muy arriesgado, obviamente, ¿verdad? Completamente. Bueno, pero bueno. Bien jugado. Bien jugado, que no me descubrieron. Bien jugado el juego de pólvora. El juego de pólvora.
Oye, yo estaba tomándome su fresco, ahora que lo veo tomando. No tan bien jugado. Bueno, vamos a hablar de la película que inició esta gigante franquicia que para nosotros al menos ha sido bastante importante en nuestra vida. Una franquicia de altos y bajos y de muchos cambios a través del tiempo. Pero vamos a hablar de Star Wars, porque así era como se conocía el episodio 4, que ahora se llama New Hope. En ese momento era Star Wars. Vamos a hablar de dónde salió, lo que giraba alrededor de esa película en la época y cómo llegó a ser el hit que es lo que es actualmente. La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias. Muy bonito. Entonces empezamos a dar un poco de contexto de cómo era el mundo en esa época en que se estaba escribiendo Star Wars. Star Wars estaba hecho para ser publicada en el 76, pero por problemas de budget y de tiempo no se pudo hasta el verano del 77. Entonces quiere decir que esa película se está produciendo más o menos desde el 75. Esa era la época donde el mundo estaba bastante rarito en cuanto a cine. El cine era muy oscuro, las películas eran muy pesimistas, era de guerra, estaba la guerra de Vietnam también en su apogeo, entonces también la gente estaba como muy deprimida, por lo que el ambiente estaba como apenas, o la gente estaba deseando tener tal vez un tipo de esta película, que es una película de aventuras, de ciencia ficción. De ciencia ficción, que de hecho muchos dicen que no es ciencia ficción, sino que es aventura espacial. Épica. Uh-huh. Pero sí, se puede considerar épica un poco espacial. Ajá, porque más ciencia ficción es como Odisea del espacio, ¿verdad? Sí. Donde hay un final feliz, ¿verdad? Que sea más light, porque si uno se pone a ver Star Wars es sumamente light, por lo menos ese episodio, ¿verdad? Ya después que los fans somos los que nos volvemos locos con las historias. Pero la razón de la existencia de esta película encaja perfectamente con la época, como muchas cosas que han sido exitosas en el mundo, ¿verdad? A veces uno dice, pucha, es que qué suerte la de Steve Jobs, qué suerte la de Bill Gates, y es que son gente que casualmente en el momento adecuado, con la idea adecuada, lograron sacar Star Wars en casa con eso. Hacer una innovación disruptiva. Exacto. Estábamos viviendo una época, no, porque yo ni había nacido, estaba el mundo viviendo una época donde vuelvo a decir, las películas eran muy depresivas, eran como de gangstas y de mafias y de guerra, no eran de aventura y de felicidad, ¿verdad? Y había una tanda de cineastas que ya se estaba retirando, entonces empezó a existir la necesidad de buscar nuevos cineastas. Y los estudios empezaron a ir a las universidades a buscar los nuevos directores, y ahí es donde salió Coppola, Spielberg, y entre esos también estaba nuestro amiguísimo George Lucas. Jorge, yo le digo Jorge. Sí, yo le digo Jorge. Jorge está en Lucas, le digo a veces. Ajá, sí. Y salieron estos maes que venían con ideas muy frescas y nuevas. Ya los conocemos, ¿verdad? Stanley Kubrick. También, sí. Y entre esos estaba George Lucas. Y George Lucas tenía una visión un poco diferente, porque él no quería ser parte de esas corporaciones gigantes. Él quería hacer su cine independiente, su cine... Indie. Exacto. No de Indiana Jones, sino indie independiente. Correcto. Quería ser dueño de sus ideas, porque también uno de los grandes problemas que tiene la industria del cine es que el mercadeo es el que manda. Es eso mismo, la industria. Entonces llegan y dicen, no, ahorita la gente lo que quiere ver es esto. Y entonces que de hecho ahora se da mucho con Netflix. De hecho a veces uno ve cada cosa en Netflix que dice, ¿qué es esto tan aburrido? ¿Quién lo verá? Si está ahí, es porque alguien está viendo. Es porque un montón de gente lo ve. Ajá. Punto. Es como las novelas de Televisa. Exacto. No es uno el target, pero hay un montón de gente que sí lo ve. Entonces las empresas, en vez de promover la innovación, ¿verdad?, lo que promovían era crear cine para consumo. Y George Lucas estaba en contra de eso. Él quería hacer sus propias películas. De hecho, era uno de los cineastas pues reconocidos ahí en su universidad, porque hasta hizo un corto que le pidieron, no me acuerdo el nombre, THX, era un número raro, era un THX 1136, algo así, donde impresionaba a sus profesores, porque él, digamos, les pedían cortos de 5 minutos y llegaba con cortos de 20 minutos, o sea, siempre daba más de lo que se pedía y era bastante bueno. Empezó a hacer cine, pero no era también muy gustado por los empresarios, por lo mismo, porque era un carajo muy atrevido y él tenía su visión que normalmente no se acoplaba con lo que creían que era el mercado. Entonces
era rechazado. A pesar de eso, él empezó su propia empresa de cine. De hecho, hizo una con unos amigos que no salió, no sirvió, con la que hizo ese corto de 20 minutos de la universidad, lo convirtió ya en un largometraje que no pegó, ¿verdad? No fue aceptado por los críticos ni empresarios, y ahí él se hartó y fundó Lucasfilm. Y ahí empieza la aventura. Ahí piensa. Ajá. Entonces, entre parte de lo que él empieza a... Bueno, uno de los amigos le hace una apuesta a él. No sé cuál de los directores de esos famosos fue el que le dijo, y le digo, lo reto porque yo estoy seguro que no puede hacer una película de adolescentes, de tonta, una comedia tonta. Y él acepta el reto y es donde empieza a escribir y a dirigir American Graffiti, que es el primer, ¿cómo se llama?, mega hit que hace George Lucas en su momento. No sé si usted la ha visto alguna vez. Yo saqué tiempo para verlo un día. No me parece muy buena. Me imagino que para la época sí tenía tomas muy interesantes, porque tiene, digamos, tomas donde planos X. Van en carro, ¿verdad?, a disque altas velocidades. Entonces me imagino que para esa época era complicado hacerlo. Y sí, era más que todo para identificar cómo eran los jóvenes en los 70s. Entonces me imagino que para la época la gente se identificaba. Y de hecho fue muy aceptada en el cine y ganó millones de dólares. Con esos millones de dólares y con el éxito, ya tenía un poco de respaldo para que alguien le patrocinara sus loqueras. Y entre sus loqueras estaba Star Wars. Él siempre creció con ¿cómo se llama?, el Flash Gordon, con las aventuras de Flash Gordon, ¿verdad? Que son aventuras para niños, ¿verdad? Vuelvo a decir, es que la palabra aventura... Era una serie del año 1936. Okay. Y luego hubo una secuela que se llamaba Flash Gordon Conquers the Universe. Ajá. Y entonces, de hecho, hay coincidencia en la trama, hasta incluso en ciertos diálogos y el opening de Flash Gordon, que tiene mucha referencia a luego lo que escribió precisamente George Lucas. Ajá. La gente dice que él es le encanta mucho lo que es la religión y la mítica y las leyendas. Sí, esa mítica, la mitología. Y de hecho él leía mucho sobre eso, ¿verdad? Y de ahí él se le ocurre y dice, bueno, yo quiero hacer una película de ciencia ficción o de aventura espacial, y empieza a escribir Star Wars. De hecho dice que dura un año escribiendo Star Wars y no escribe este episodio que estamos hablando, escribe la trilogía completa. Y él dice, jamás no voy a poder hacer esto en una sola película, voy a dividirlo en tercios y voy a tratar de conseguir patrocinios para esta primera parte. Y va y busca, y como venía con el éxito de American Graffiti, pues Fox le dice, sí, está bien, le ayudamos. Creo que le dieron como $8.5 millones para empezar. Y escoja una. No, el MAE, eso fue otra cosa, el MAE se reservó que habían secuelas. Se lo dejó callado en ese inicio. Y también muy jugado y muy en contra de la época, pide los derechos. Entonces pide los derechos de la película de mercadeo. O sea, sí, para más bien lo que tengo entendido es de que él dijo, no me den tantos derechos en relación a la taquilla, más bien denme más en relación al merchandising. Y al final ha sido una de las mejores estrategias en la historia del cine, porque precisamente él ahora es multimillonario, no tanto por lo de la parte de la taquilla, sino más bien por todo lo que se pudo hacer, porque él tiene el 100% de los derechos de mercancía y no tanto el tema de los estudios. Y incluso él es dueño de las películas. Exacto. También, de la distribución. Y en ese momento la idea era tan absurda, o sea, la gente dice, sí, es una peliculilla del espacio, no. Entonces cuando se lo pide a Fox, los más dicen, sí, está bien. De hecho, él sí les da a entender que él quiere derechos para secuelas. No les dice que ya tiene la historia, no les dice cómo va a terminar. Y dicen, sí, está bien, se lo damos. Y el man, ok. Entonces, empieza a preproducir Star Wars. Y entre esa parte, la preproducción, en esa época no existían empresas para hacer efectos especiales. Y es donde funda Industrial Light and Magic, correcto, que es ahora una de las compañías más grandes de efectos especiales y revolucionaria. De hecho ahorita más adelante vamos a ir hablando de que Star Wars hace una disrupción en un montón de temas. Incluye temas nuevos de
de sonido, temas de tecnología, temas de distribución. O sea, no fue solamente la historia y lo que se ve en el filme, sino todo lo que se desarrolló para crear, que luego fue disruptivo, y al día de hoy se utiliza esa tecnología o esas estrategias de mercadeo, etcétera, para la industria dental. Correcto. Entonces funda esa empresa porque él sabe que necesita ese montón de efectos especiales para hacer esta película. Y en ese momento no existían esas empresas como ahora sí existen en Hollywood y todo eso. Recluta entre gente que sí tiene experiencia en cine, también recluta gente que no tiene experiencia en cine. Recluta gente que son arquitectos, por ejemplo, y sabían trabajar con maquetas, gente que podían hacer props, ¿verdad? Las naves, ¿verdad? Con la fe de que todo salga bien. Y el problema es eso, ¿verdad? La apuesta que él está haciendo, incluso hay que darle un poco de méritos a Fox también, porque el riesgo que estaban tomando era bastante alto, pero o sea, obviamente el que se llevó el mayor peso del riesgo era George Lucas por la apuesta gigante a su propia idea, a cómo tenía la visión de esa idea y hasta dónde quería llegar. Tanto así que incluso cuando él produce la película, él no está contento con lo que se logra, porque tiene una visión todavía más grande. Me imagino que es de ahí donde salen las ediciones especiales que después hacen en los 90s y así. Sí, correcciones posteriores. Correcto. Lo bueno de Star Wars es que la idea es sumamente sencilla. Es una aventura del bien contra el mal, de un joven granjero. O sea, si nos podemos ver, es una princesa, ¿verdad? Que hay que rescatarla. Es la clásica historia, ¿verdad? De caballeros y de aventura que se ha venido contando. No hay nada, simplemente es en el espacio. Pero el reto de hacer algo así, bueno, y también con un reto bastante grande, ¿verdad? Que existe en un universo donde existe esta fuerza, ¿verdad? La fuerza, que existe como un tipo de religión. Entonces tiene el reto de plasmar una nueva religión, si se quiere ver como tal. Con una nueva filosofía. Con una nueva filosofía de una forma muy light. Ajá. Y eso es difícil, ¿verdad? Entonces la forma en que él introduce, con su experiencia en eso de las leyendas y los mitos y las filosofías y religiones y todo eso que él ha leído, es como tratar de hacer algo que puede ser muy complejo, porque las religiones son muy complejas, y tratar de simplificarlo, pero que la gente lo entienda a la primera. Y de hecho, si uno se pone a ver, cuando uno ve Star Wars, no necesita que le expliquen mayor cosa. Ok, la fuerza, man, ¿qué es? No importa, no me importa qué es, simplemente yo sé que con la fuerza sí, el mae puede controlar cosas y puede moverse así y ya está. Es muy sencillo, y en esa sencillez hace que sea fácil de entender por la gente. Entonces empieza la preproducción, como dije, con la Industrial Light and Magic, y empieza a hacer el casting. No sé si sabía que el casting lo hace al mismo tiempo que la de Carrie. Que es una de nuestras películas favoritas también. Sí. Entonces él une esfuerzos con la gente que está haciendo el casting de Carrie para minimizar costos. Para minimizar costos. Y duran de 6 a 7 meses haciendo el casting. Y él tenía una política para esta película. Él dijo, no quiero gente con experiencia, quiero gente totalmente nueva. Y todos los compas, mae, usted está mamando. Y incluso el Coppola le dijo, mae, no se embarque, si usted usa gente nueva no le va a salir bien. Correcto. ¿Verdad? Y él, testarudo y necio, porque dicen que sí es así él, que es muy testarudo, que es súper silencioso, él casi no habla, dice que hasta la forma de dirigir es bastante ralita. Sí. Él sigue con su idea, ¿verdad? Y entonces empieza a buscar al primer personaje. Se me olvidó cómo se llama. Luke. ¿Cuál era el primer nombre de Luke? Starkiller. Starkiller, que de hecho, digamos, en la idea de él fue que se llamara Luke Starkiller, que luego fue utilizado ese Starkiller para luego una secuencia de juegos en relación a Star Wars. Uh-huh. Y apareció un famoso personaje, Starkiller, que iba a ser otro Jedi, ¿verdad? Bueno, que más adelante vamos a hablar de que es un Jedi, etc. Con ese nombre. Y luego se transformó en Skywalker. Ajá. Entonces empiezas a buscar el casting de este muchacho, Luke Starkiller, porque así se llamaba inicialmente. Y entre varias gente, lo que él buscaba era, que la persona como tal reflejara el personaje, pero también buscaba la química entre personajes, ¿verdad? Entonces, entre esos sale Mark Hamill, que una de las cosas curiosas es que la película tiene diálogos muy absurdos.
que cuando usted, pues ahora ya todos estamos acostumbrados a escuchar de naves y que la Estrella de la Muerte y que el TIE Fighter y que el X-Wing, pero en esa época un actor llega y le dice, mira, lo vamos a contratar y empieza a leer cosas de planetas, eso es como que es esa estupidez, ¿verdad? Sí. Y entre esa estupidez, Mark Hamill cuando lo entrevistan, él dice, yo cuando leí eso dije que es esta tontera, pero al mismo tiempo, cuando mi personaje lo lea, para ese personaje tiene que ser como lo más normal que tiene que decir. Y de hecho en los videos de casting y en la película se ve que él lo habla de verdad muy natural, como, sí, hablo de la granja de no sé qué, y que el planeta tal, y que tengo que pasar por allá, con toda la naturalidad como si de verdad él viviera ahí. Y es una de las razones por las que encaja súper bien. Otra de las razones por las que encaja súper bien es gracias a Harrison Ford. Harrison Ford había actuado en la película American Graffiti y ya había alcanzado bastante éxito porque, como hemos dicho, había sido un pegue esa película. Y George Lucas lo había invitado para leer líneas, no para hacer casting. Le dijo, ayúdeme a leer porque no quiero actores conocidos, y de hecho existen videos de otras personas haciendo casting para Han Solo. Porque tengo entendido que él antes era como mecánico o algo así. Pero antes incluso de American Graffiti. Sí, es correcto. No sé si trabajaba en un teatro o algo así. El punto es que él no estaba ni siquiera siendo considerado, pero sí le pidieron ayuda para leer las líneas. Y cuando hizo el casting con Mark Hamill, hicieron química. Hicieron ahí un toque de química y súper bien. Y además que la personalidad de él es súper buena. De verdad uno no se imagina otro Han Solo y más que la personalidad que es curioso porque dentro del casting que se hizo estuvo Sylvester Stallone, que iba a hacer el papel de Han Solo, y dice, qué dicha que no me dieron ese papel, porque yo con mallas y con esta cara, o sea, definitivamente no iba a funcionar. También llegó John Travolta a hacer el casting, no solamente para eso, sino también para Carrie. Sí, el Silent Carrie. Es correcto. Entonces, y al final funcionó muy bien para Carrie, pero no para Star Wars. Ajá. Y Harrison Ford tiene una actitud muy... O sea, la personalidad de él se ve tanto en Indiana Jones como en Han Solo. Ese es Harrison Ford. Sí, es un más burlista, le vale todo, ¿verdad? Sí. Incluso a la fecha, a pesar de que Star Wars es tan exitoso, es que uno ve a Mark Hamill y Mark Hamill es súper apasionado con su personaje de Luke. Sí. Pero Harrison Ford es como, man, si se tiene que morir, que se muera, man. Si se tiene que pasar de cosas... De hecho, el personaje es como es él. Exacto, por eso. Y es vamos a ver, es de las mismas recetas que luego Robert Downey Jr. utiliza también en sus personajes. Usted dice, es que el personaje es como Robert Downey Jr., es igual como Harrison Ford. Correcto. Entonces, a pesar de que no era la intención de castearlo a él y también no querían gente con éxito, logra entrar a la película Han Solo, que en ese momento, Harrison Ford, que tenía 33 años, sí. Mark Hamill tenía 24 en ese momento, y había otro personaje para hacer el trío, el triángulo amoroso, ¿verdad? Que es la de la princesa Leia Organa. Esa princesa era muy particular el personaje, porque sí querían que el personaje fuera joven, pero al mismo tiempo, como es una princesa, tenía que demostrar cierta madurez y seriedad en su actuar, ¿verdad? Y cuando llega Carrie Fisher, es como anillo al dedo, ¿verdad? Encaja porque se le nota una cierta madurez. Bueno, Carrie Fisher en ese momento tenía 19, o sea, estaba bastante joven. Y de hecho la princesa Leia usted la ve y se ve muy, muy joven. Y el personaje, curiosamente, tiene eso que dicen que buscaban, seriedad, de que se notara madurez, al punto que la princesa Leia habla con Darth Vader y no parpadea, no le tiene miedo, sí. No nada, ¿verdad? Entonces encaja perfecto en el personaje. De hecho, para el papel de Leia hicieron casting Meryl Streep, Sigourney Weaver, Kim Basinger, Gina Davis, Farrah Fawcett y Jessica Lange. O sea, todas mega actrices que cualquiera de ellas pudo haber sido Leia, nada más de que a hoy es difícil pensar en otra persona haciendo el papel, al igual que cada uno de los otros personajes icónicos. Correcto. Cuando le dicen a ella, sí, nos gusta cómo puede ser el personaje, le decimos, la contratamos bajo una condición: baje sus cachetes. Y entonces la mandan de hecho a un campamento para gordos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que sí, bajó de peso, pero no bajó los cachetes. Y de hecho en el episodio 4 ya sale toda cachetoncilla, pero sí sale delgada. Porque ellos querían que la princesa Leia fuera delgada. Entre otras cosas, como Coppola y la gente estaba preocupada de la falta de actores con experiencia, llegó el momento de hacerle casting al personaje de Obi-Wan Kenobi. Y ahí
sí hizo la excepción. Y contrataron a este actor Alec Guinness, Correcto. que ya había sido ganador de Oscar. Y era un actor súper, pero súper, súper respetado en la industria. Eso para complacer un poco al estudio, no es tanto porque George Lucas no quería, o sea, Y de hecho, Alec Guinness, nunca se sintió cómodo con el personaje. Y él consideraba que el personaje o que las líneas que tenía que seguir eran tontísimas. Y tanto así que para la hora del contrato, él solamente solicitó el 2% de las ganancias. Porque él dijo, esto nunca va a funcionar, etcétera, etcétera. Y tiempo después se dio cuenta que más bien estaba equivocado. y aún así, que ahora lo vamos a hablar más adelante, en el momento de filmación dice que la gente admiraba cómo él era, porque era uno de los el que más profesionales. experiencia, claro. De verdad, era súper profesional. Había, Claro. Y todos estos eran nuevos, los dos carajillos, Mark Hamill y Carrie Fisher, jugando y vacilando. Él era el ejemplo de cómo de verdad hacer cine entre todo el caos que fue, que ahora conversamos. Entonces consiguen al famoso Obi-Wan Kenobi. Además de eso, necesitan conseguir a Darth Vader, que desde el inicio era, de hecho Darth Vader fue el primer personaje que a nivel de visión George Lucas tuvo clarísimo cómo lo quería. Él quería un chavalo alto y tenía la máscara, tenía los dibujos, él sabía con toda claridad. Lo que no sabía era cómo iban a hacer esos tres, Luke, Leia y Han. Pero con Darth Vader sí sabía, y contratan a un chavalo que ya había actuado en varias películas de monstruos, precisamente. De hecho, él actúa como Frankenstein, un actor que se llama David Prowse, creo que se pronuncia. Y él era fisicoculturista, entonces tenía la altura y tenía como la corpulencia para poder demostrar a Darth Vader. Curiosamente, que eso lo vamos a ver después también, a pesar de que él sí actúa en todo su sentido, o sea, hace las líneas con la expresión, todo, La voz no es la de él. la voz no es la de él, Es y de- existen los audios De la voz de original. la voz original. Sí, de hecho hay varias curiosidades con esto. Dato curioso. Dato curioso. Primero que nada, Darth Vader, que es el mega personaje icónico después que liga toda la historia, ¿no? Solamente aparece 12 minutos en toda la película. Y uno pensaría que es más, pero realmente no. Otro dato. Resulta que cuando él hace el casting, realmente primero le ofrecen el papel de C-3PO. Y él no lo acepta porque dice, es que no se me va a ver el rostro. Entonces le dice George Lucas, no está bien, tranquilo, le voy a dar el de Darth Vader. Y tampoco se le ve el rostro, exactamente. Luego él se enoja porque él no se da cuenta hasta después de finalizada la película que le iban a doblar la voz. Y entonces fue todo un tema. Y es que imagínese, Hasta tiempo después. yo no sé si usted ha escuchado las líneas de él. No. El mae de verdad estaba actuando, pero con toda la seriedad Sí, del sí, mundo. sí, El mae habla y playado. Desde que Playada. encima. A pesar de eso, encuentran otra voz hipericónica que es la de James Earl Jones, Sí. que luego es la que le da el papel de Darth Vader. Que el mismo James Earl Jones dice, no me pongan en los créditos porque yo hago tan poquita cosa, solamente salgo 12 minutos tras de eso. Y hablo poquísimo, ¿para qué me van a poner? Y no aparecen en los créditos. Hasta en la nueva edición, donde ya aparecen en los créditos la voz de James. Eso para Darth Vader. Entonces ya tenemos al villano. Ahora hay uno que había que castear que era muy difícil, que es Chewbacca. Chewbacca. Porque la particularidad es que tenía que ser alguien muy, 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 muy alto. Y eso, por medios tradicionales de casting, como decir, vamos a hacer casting, que llegue la gente a hacer fila, no iban a encontrarlo. Y a este chavalo, que se llama Peter Mayhew, lo encuentran en un hospital, es asistente en un hospital. Curioso. Y donde le ven ese tamañote, ¿verdad? Dice, este mae, este Chewbacca. Y así es como lo encuentran, de hecho. Otras cosas importantes que hay en la película de ambientación son robots. Por todo lado hay robots y muchos de esos robots son a control remoto, son... Pero antes de pasar a los robots, Adelante, para adelante. cerrar el parte de casting en relación, que ha sido, digamos, la quebrada de cabeza de toda la historia. Que el papel, en teoría, era, o sea, casi que se lo iban a dar a Tom Selleck, el de Han Solo. Ajá, igual que Indiana Jones. Iba a ser hasta con bigote y toda la cosa. Y nuevamente no lo acepta. O sea, han sido los dos errores Más históricos grandes. de él, exactamente como actor, el no haber aceptado esos papeles icónicos. Pero bueno. Bueno, volviendo a los robots, por toda la película hay robots y normalmente son a control remoto o simplemente hay un paraguas ahí que apenas se mueve, ¿verdad? Porque los robots son feísimos.
Pero había dos robots que son sumamente importantes para la historia, que son R2-D2 y C-3PO. No es Arturito, No. es R2-D2. Sí, esos fueron errores luego, de hecho, de las traducciones. Sí, sí, yo me acuerdo. De hecho, sin haber visto Star Wars, yo lo conocía como Arturito. Pero bueno. Y de hecho, ahorita le digo cuáles son las otras traducciones también curiosísimas. Ok. Y entonces, buscarles quiénes actuaran para ellos era muy difícil. Primero porque R2-D2 es muy pequeño, ¿verdad? Entonces tienen que buscar a alguien pequeño. Y de hecho lo encuentran en un chaval que se llama Kenny Baker, que mide apenas 1 metro. Entonces él literalmente está metido en esa hojalata y aguantando calor, ¿verdad? Y lo que hace es moverse para demostrar felicidad o enojo o lo que sea. Incluso el mismo actor dice que él por dentro sí hace las caras, y cuando está feliz dice que hace muecas de que está feliz, como para tratar de que de alguna forma se refleje a través del robotcillo. Y otro más importante, porque ese sí habla, es C-3PO, ¿verdad? Que ese lo encontraron en un actor que se llama Anthony Daniels. Ajá. Él es inglés, ¿verdad? De hecho, en un inicio se trató de que C-3PO fuera como con una voz más robótica. Y después, escuchando a Anthony Daniels, siendo él inglés, ¿verdad? Dicen, mira, él podría perfectamente sonar como un mayordomo. Un mayordomo. Porque es un robot biónico. Ajá, que lo que sirve es eso, servirle a la gente, ¿verdad? Y dice que la razón por la que les gustó a Anthony Daniels es porque él era un mimo. Entonces tal vez él tenga forma de expresar, ¿verdad? Y cuando él llegó a hacer el casting, detrás de la entrada había una foto donde salía R2-D2 y C-3PO dibujados. Y C-3PO sale viendo a la cámara, digamos, al cuadro. Uno siente que lo está viendo uno. Y dice él que cuando él ve a C-3PO dice, me enamoré del personaje. Como que sentía que tenía que ser él, ¿verdad? Entonces, claro, y lo castean para eso. Lo curioso también con C-3PO es de que el traje que luego crean para el robot era incomodísimo, o sea, casi no se podía mover, entonces casi no podía caminar. Se desmembraba cada rato. De hecho, un momento determinado, cuando estaban en Túnez haciendo las tomas, se cae la parte izquierda del traje y queda hecha pistola. Y por eso es que muchas de las tomas son de la cintura para arriba, porque el propio traje se había desintegrado. Ajá. Dice que incluso se lastima la pierna porque el plástico tenía filo, ¿verdad? Se rompía y le lastimaba ahí. Y había otro personaje medio importante que es el famoso gobernador Tarkin, que lo hace un actor que se llama Peter Cushing, que había salido en películas como Drácula. Correcto. Y ya con eso tienen el casting más o menos de la gente principal. Que hay un dato curioso también con el... Dato curioso. Con este señor Peter Cushing, que él nunca aceptó utilizar las botas del traje de oficial porque decía, es que son muy rígidas, muy incómodas. Entonces pasó haciendo la película toda en pantuflas. Entonces, si usted lo ve, nunca se le ven los pies en la película. Oye. Y a este chaval lo digitalizaron en la película Rogue One. Es correcto. Y ha salido un montón de juegos y sale en las fábulas del personaje, ¿verdad? Sí. Ya con el casting y con la empresa de efectos especiales empieza la filmación y empieza a hacerse en el 76 y todo el mundo jala para África a grabar. Y dice que son las peores condiciones en las que la gente ha trabajado, temperaturas en los 38 grados, calientísimo, la gente con trajes calientes, ¿verdad? Tras de eso, con túnicas, los robots peor, ¿verdad? Imagínense el chavalillo metido en R2-D2, Kenny Baker, aguantando esos calores, y tras de eso se vienen tormentas de arena, impidiendo que la filmación salga bien. Entonces, de hecho, en todo el proceso de filmación, desde que inició hasta la postproducción, George Lucas, no sé cómo no se murió del estrés, porque dice que era el man cada vez que veía decía, ¿qué estoy haciendo? Estoy malgastando plata todos los días, no sale lo que yo estoy queriendo que salga. Como dijo André ahora, las cosas no se ven como yo quiero, se desarman los trajes, los actores todos y los dobles y todos se volvían a ver como diciendo, esto para nada estamos haciendo aquí, ¿verdad? No va a salir la película jamás, y es caótica. El único que dicen que mantenía la seriedad era Alec Guinness. Qué carga. Que era el único que trataba bien a la gente, nunca se quejó del calor, hacía lo que tenía que hacer, calladito. Entonces eso logró apaciguar un poco a la gente que no lo agarraba
tan en serio. Sí, Tripio dice que apenas un día antes de empezar a filmar lo armaron por primera vez. No sea tan malo. O sea, imagínese el riesgo de llegar y que no le quedaran las cosas, ¿verdad? Eso que hablamos, que se le quebraba el traje, ¿verdad? ¿Algo que agregar sobre la filmación en el desierto? Bueno, de hecho el escenario que hicieron en Túnez, todavía hay construcciones que al día de hoy todavía siguen existiendo, o sea, se las abandonaron, las dejaron ahí y ahora son turísticas. Ajá. Algunas las dejaron durante mucho tiempo y obviamente se deterioraron, etcétera, pero otra gente los ha utilizado como para tours, para decir, bueno, ahí está, aquí fue donde se filmó Sí, sí. la escena de la granja del tío de Luke, etcétera. Como hacen con el Señor de los Anillos también. Es igual, exacto. Ok. Y que muchos espacios de filmación de Tatooine, etcétera, realmente son de pueblos verdaderos de Túnez, que se ven muy exóticos a la vista, y obviamente para la escenografía pues las más o menos modificaron, pero al final las estructuras originales son del pueblo. Oye. Ya después de haber filmado esa parte, que era la más difícil, se mueven a un estudio en Londres, donde ya podían controlar más el ambiente, no era tan complicado, ¿verdad? Pero sí habían ciertas dificultades. Por ejemplo, ya en ese momento estaba regulado, habían sindicatos de actores. Entonces, habían reglas que tenía que seguir. Como por ejemplo, que no se podía pasar de las 5:30 de la tarde a la hora de filmar. Entonces, tras de que ya iban contratiempo, porque eso no lo mencioné anteriormente, se atrasaron un montón, ¿verdad? Se estaban pasando del presupuesto. Y además de eso, llegan a este otro lado y no pueden trabajar horas extras porque no se podía, o sea, legalmente. Dice que lo más que podía trabajar eran 15 minutos más. Y la gente seguía sin tomárselo en serio, pero es que de verdad dice que todo el mundo vacilaba, o sea, como que de verdad el único que estaba ahí serio era Alec Guinness. Sí, y George Lucas, ¿verdad? Incluso el director de fotografía, en las películas anteriores George Lucas era como el Zoila, él hacía todo. Ya cuando llega a esta película, él ya tiene gente que se encarga de las cosas, y dice que tiene roces muy grandes con los maes de la cámara, porque el mae llegaba, agarraba la cámara y le decía, filme aquí, filme allá, y el mae le decía, no, dígame qué es lo que quiere y yo decido cómo hacerlo. Entonces dice que habían roces personales también entre miembros del staff por la forma en que George Lucas quería trabajar. Y otro problema que tenía era lo de la forma en que dirigía, que él es muy malo. Entonces dice que incluso Harrison Ford dice, es que la forma en que él dirige asume que en el guión está todo. Entonces dice que a veces le decía, vuélvalo a hacer, ¿y qué hago diferente? Hágalo como dice el guión. Y que Harrison Ford se queda así como, dice que ya lo estoy haciendo como dice. Sí. Y que la dirección siempre era, o decía, más rápido y con más dinámica. Eso es lo que decía nada más. Otra vez, más rápido, más dinámica. La gente así como... Entonces, de ahí viene a entenderse que el casting fue muy bueno. Claro. ¿Verdad? Porque lo que dicen es que... mucho recayó en los actores. Sí, mucho recayó en los actores y que caían con la visión que él tuvo originalmente, ¿verdad? Porque al final dice que él no paraba la filmación para mejorar algo, sino solamente para decir cuando algo estaba malo. Entonces, cuando paraba algo porque estaba malo, decía, corrija tal cosa o hágalo más rápido y más dinámico. Pero si todo estaba bien, no decía vuelvo a hacer, pero de otra forma. Entonces quiere decir que los personajes, o mejor dicho, los actores reflejaban muy bien lo que los personajes querían. O sea, el casting fue bastante bueno. Dice que también, como pasaba tan estresado, los actores trataban de hacer payasadas al propio, como para ver si le sacan alguna sonrisa, porque dice que el man de verdad era súper serio. Y dice que pasó tiempo en que de verdad pasó días sin hablar, al punto que él dice que hubo un tiempo que estaba fónico y la gente no sabía que estaba fónico porque no hablaba. No hablaba, de verdad no hablaba. Entonces dice que trataban de hacerle payasadas, de hecho hay tomas ahí detrás de cámaras donde de vez en cuando sí se reía, pero los actores hacían al propio payasadas y pegaban con cosas así, y que él súper serio, ¿verdad? Y entre otras cosas también había cosas que tenían que hacer necesitarían dobles normalmente. Por ejemplo, en la escena donde se guinda de un arnés con Leia, Luke y Leia, y brincan de un lado a otro, eso al final sí lo hacen Mark Hamill y Carrie Fisher. Nada más que al inicio dice que el que hace, ¿cómo se llama esto? Bueno, el que crea esas las acrobacias. Ajá. Lo hace la prueba con él y otro más y se guindan y se mandan con el arnés y Y un momento suena el arnés ¡clac! Y se quiebra
Y que Mark Hamill dice, mire la que yo me tiro, man. Y el man dice, no, pero lo que sonó no fue el arnés, le dice. Lo que fueron los huesos. No, lo que dijo fue el traje que se rompió. Y el man dice, seguro, sí, no va a pasar nada. Y le mintieron. Y se tiró. Y en el primer intento salió a toma y calladito, y nunca le dijeron que pudo haberse muerto. Y porque de verdad estaban a una altura, dice que estaban a una altura de 20 metros. O sea, se hubieran caído. Y un mecatillo súper pequeño. Eso con la parte de la filmación de ahí. También el acróbata habla sobre la pelea de sables, ¿verdad? Y cómo él trata de meter un poco de matiz japonés a la hora de pelear, pero en vez de pelear con una sola mano, pelean con dos manos. De hecho, mucha gente le dice que da risa como son las precuelas, episodio 1, 2 y 3, donde se ven los Jedi haciendo piruetas y todo, y en el episodio 4, que se llama Star Wars, es súper lento. Sí, son como caballeros de verdad. Como que si fueran muy pesadas las... Usan dos manos, son como, pegan 2-3 veces y se hacen para atrás, ¿verdad? Entonces él dice que se basó un poco en el esgrima y también en los japoneses como peleaban. Eso es importante porque realmente George Lucas, cuando crea los guiones o crea la historia, tal como habíamos dicho, él se basa mucho en mitología japonesa, hace investigación en relación a religiones para entender cómo era la filosofía budista, etc. Pero también se basa en las películas de western y en las películas de un director que él siempre ha seguido, que es Akira Kurosawa. Entonces Akira Kurosawa, director japonés, tenía su versión de westerns pero con samuráis. Entonces él dijo, yo quiero traer ese espíritu de guerreros en un lejano oeste, pero en el espacio, ¿verdad? Tratando de luchar. Y tiene muchas iconografías de esas películas metidas dentro del guión. Exactamente. Para ese momento la presión del estudio era gigante. O sea, iban rajado mal en horario, en la calidad de la producción, en presupuesto ni para qué. De hecho hay un momento en que de verdad se pone muy mal. De hecho creen que le va a dar un paro cardíaco a George Lucas y se va, y lo que dicen, no, lo que usted tiene es demasiado estrés, tiene que trabajar eso porque se está a punto de morir. Y estuvieron a punto de verdad de cancelar la película. La única razón por la que siguió es porque George Lucas tenía un compita entre todos los de la junta ahí de Fox, y el mae les dijo, mae, esta película va a cambiar, de verdad creía en la visión, pero sí le dijeron, mae, tiene que terminar en una semana, cuando faltaban meses. Entonces el mae lo que hizo fue terminarla en una semana. ¿Cómo? Aumentó el presupuesto, porque los maes no tenían problema con aumentar el presupuesto, pero tenían problema con los dos, pero les preocupaba más el tiempo. Y dividieron el equipo en 3. Entonces en un momento hubo 3 directores. Estaba dirigiendo él un equipo y otros 2 por otro lado haciendo para tratar de sacar la película a tiempo. Y ya para eso, evidentemente la película no iba a estar para la Navidad del 76. Incluso hasta este momento no había ni siquiera ni un solo efecto especial. Hasta ahora todavía es solamente filmación. Y efectivamente se atrasó, ¿verdad? Cuando empezaron a hacer una primera edición ahí sin efecto especial, nada más editarla, se sentaron a verlo y dicen que fue lo peor que han visto en su vida. Dice que fue de verdad demasiado grave y que George Lucas dijo, no man, voy a entrar yo a editar yo mismo. Entonces despidieron al editor del momento, y además de entrar él a editar, contrató nuevos editores, y entre esos estaba la esposa de él. Y empezaron a ver qué magia podían hacer, porque dicen que, por ejemplo, entre toma y toma normalmente hay un tiempo en que ya la toma terminó pero se sigue filmando, y también al inicio, ¿verdad? Se empieza a grabar y ya después dicen acción y empieza. Entonces dice que aprovechaban casi que el 100% de la toma, que hay tomas que quitan el sonido pero que no están ni siquiera, no fueron filmadas para la película, son ahí los actores tratando de agarrar lo más que pudieran. Y de hecho hay una escena de donde sale el hombre de arena, ¿verdad? Que hace con el bastón para arriba. Eso fue por edición, porque la toma inicial era el mae moviendo el bastón para arriba una sola vez y luego le pegaba o intentaba pegarle a Luke. En edición lo que hicieron fue avanzar y rebobinar la escena 3 veces, y es por eso que se ve que él levanta el varias veces mientras grita ahí. Sí, te salió muy bien. Idéntico. Y ahí es donde empiezan a salvar de a poquitos
en edición, ¿verdad? Eso es lo increíble de todo esto del cine, ¿verdad? Que uno dice, bueno, tal vez en las grabaciones se veía feísimo, pero en la edición lo medio lograron arreglar, ¿verdad? Y es donde entra el papel de otras personas dentro de la película. Anuncian la nueva fecha para la película, verano del 77, que es cuando efectivamente salió. Y entonces dice, ok, toca hacer efectos especiales, man. Y se van de nuevo allá al ILM, a Industrial Light and Magic, y se dan cuenta que han gastado la mitad del presupuesto y solo tienen 4 tomas. No había nada hecho. Y de verdad estaban pariendo. Y es que de verdad todo lo tenían que inventar. O sea, tenían que hacer computadoras. Entonces, o sea, no es el software, es la computadora como tal, de cero. Cámaras totalmente nuevas. Ver cómo inventar, ¿cómo se llama? Bueno, todos los efectos especiales, desde los láser, todo. Y ya se han gastado la mitad del presupuesto. Imagínense lo frustrante para este carajo, ¿verdad? Ahí es donde más casi se muere George Lucas, de verdad. Dice que de verdad se lo tuvieron que llevar al hospital, estuvo súper mal. Y entonces el mae dijo, no, lo que voy a hacer es yo ir personalmente a meterme ahí a ILM a trabajar con los maes, a ver cómo hago para que saquen, porque lo que dicen es que por dentro la empresa de verdad estaba muy mal organizada. A pesar de que estaban tratando de hacer las cosas que parecían un montón de hippies, se lo tomaban muy relax. Estaban improvisando. Y está bien, porque las cosas, no existía la tecnología, pero no se lo estaban tomando en serio. Entonces iban a su paso, había ratos en que no trabajaban, estaban todo el mundo relax. Entonces yo es lo que digo, voy a entrar. Y de hecho al inicio no lo vieron como bueno que él estuviera ahí, porque sentían que le estaban haciendo mucho micromanagement. Ajá. Pero eventualmente hizo una gran diferencia que George Lucas estuviera ahí con ellos, porque ya empezó a guiarlos con tomas. A pesar de que existía el storyboard de lo que se quería, muchos tenían dudas de qué era la visión que él tenía. Y entonces él empezó a llevar películas de combates aéreos. Y entonces ahí todos dijeron, man, eso es lo que usted quiere, ¿verdad? Entonces esas tomas, que eso sí tiene muy bien Star Wars, las tomas en cómo se mueven las naves mientras pelean son idénticas a como hacen los aviones de guerra aquí, y se veían en las películas. Entonces dice que eso le sirvió demasiado bien. Y ya los efectos especiales empezaron a salir finalmente. ¿Algo que agregar con los efectos? De hecho, con el tema de los efectos especiales, el tema de las cámaras, resulta ser de que él era muy aficionado de la producción de largometrajes clásicos, y él consideraba que había un tipo de cámaras que se utilizaban en los años 50 que se llamaban VistaVision, que eran de una calidad enorme. De hecho, las utilizó para la grabación, y la calidad, digamos, de imagen que daba era tan buena que al día de hoy se siguen utilizando. O sea, como que volvió a retomar la moda de utilizar cámaras de calidad VistaVision para poder utilizar y maxificar esos efectos especiales que se iban a iniciar. De hecho, con Industrial Light and Magic desarrolló una nueva versión modificada de esa cámara que le llamó Dick Spraflix o algo así, o Dick Spraflix, algo así. Salud. Y por décadas se ha seguido utilizando. De hecho, esas cámaras fueron las que se utilizaron en The Dark Knight en 2008. Ok. Dato curioso. Y entramos a hablar del sonido, que, como bien dijo Andrei, también formó un papel muy importante. Y de hecho, tuvieron también que inventar un montón de sonidos. Ahorita es muy fácil decir cómo suena un sable de luz. En esos momentos nadie sabía cómo sonaba un sable de luz, ¿verdad? O cómo sonaba Artudito y Chewbacca. Tanto así que de verdad creo que fue un año completo lo que duraron sacando todos los sonidos. Y de verdad el carajo que los diseñó, súper ingenioso. De hecho uno de los láser y los robots fue un poco más fácil. Pero por ejemplo Artudito es un robot muy particular, porque es un robot que tiene que expresar sin hablar, obviamente. Entonces tiene que ver qué sonidos hacer cuando estaba feliz, cuando estaba triste. Y al final, a lo que recurrieron a hacer, dado que lo hacían ellos mismos como ejemplo cuando estaban tratando de buscar sonidos, fue usar la voz. Entonces lo que hacían, dicen que ellos mismos con la voz hacían sonidos de bebé y hacían pi, 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 y luego lo mezclaban con sonidos eléctricos, y así es como salió el sonido de Artudito. O el sonido del Starfighter, que es una combinación entre un elefante, el rugido, digamos, de un elefante, no sé si se llama rugido, pues el sonido emitido por un elefante, y un carro derrapando en agua.
Oye. Entonces la combinación de ambos hace el... Sí. O el de Chewbacca, que por ejemplo, yo no sé si usted sabía que Chewbacca, cuando se filmó, habla. No. Para poder darle los cues a Han Solo de qué decir, ¿verdad? Entonces a veces Chewbacca dice, no sé qué, y el mae le responde como si entendiera. El mae sí le habla en inglés, el actor. Pero después lo vienen a sustituir, ¿verdad? Con el sonido de Chewbacca, que son sonidos de león con tigre, con no sé qué, y sale ahí. Que de hecho Chewbacca, otro dato curioso, es que nuevamente los perros son importantes en la vida de George Lucas y Steven Spielberg, porque también estaba inspirado en Indy, el perro, en Indiana, el perro de George Lucas. Entonces, de hecho, se ve la fisonomía como si fuera un perro gigante. Sí, es como un perro gigante. Hay otro dato curioso con respecto a Chewbacca. Hágale. Que está chingo. Exactamente, que está desnudo. Y entonces, y de hecho le iban a poner censura. Sí, le iban a poner censura y entonces tuvieron que inventarse como que Chewbacca salía como con unos shorts, ahí unos pantaloncitos cortos, y dijeron, no, se ve demasiado ridículo, entonces dijeron, no, se queda chingo. Sí, y de hecho la gente dijo, ¿qué es esta ridícula? Hay tanto, o sea, estamos atrás en presupuesto, atrás en todo, y se están preocupando porque el man anda chingo. Anda chingo, exactamente. Y el otro sonido que cambiaron, que ya dijimos, bueno, cambiaron dos, o iban a tratar de cambiar dos, la voz de Darth Vader y la voz de C-3PO. Inicialmente no iba a ser, se me olvidó cómo se llama el actor, bueno, no iba a ser el actor que hace C-3PO, iba a ser otro chavalo, y lo iban a cambiar en postproducción. De hecho, al inicio dice que quería que sonara como un vendedor de carros. Pero cuando lo escucharon a él, y dice que trajeron un montón de actores de voz, de caricaturas así, incluso uno de los actores que llegó al casting dice, pero ¿por qué no dejan a este man? Lo está haciendo bien. Y efectivamente se quedó él, y de hecho dice que para él fue un muy bueno escuchar que un actor tan conocido de caricaturas le dijera, man, ¿qué es usted? ¿Para qué va a buscar a otra persona? Bueno, otro dato curioso es en relación al Double Sound, que precisamente con esta película es por primera vez en la historia de los cines americanos que se utiliza precisamente esa tecnología. Sí. Ok. Y ya con eso, en teoría, la película podía empezar a terminarse. Entonces, ya empezó a tomar forma, la edición estaba un poco mejor y se la muestra a los amigos cercanos. Llámese Steven Spielberg y compañía. Y cuando, no había un montón de tomas todavía, por ejemplo, faltaba la escena de la Estrella de la Muerte, la pelea donde explota y todo eso, ¿verdad? Pero esencialmente ahí estaba la película y se las enseña y que todos se quedaron así. ¿Qué es esta vara? Bueno, dice que solo Steven Spielberg dijo, sí, sí me cuadra. Sí, pero que otro está igual de fumado. Sí, seguramente. Y que todos le dijeron, ¿qué es esto, verdad? Y entonces, que ahí George Lucas dijo, qué mierda, ¿en qué me metí, man? Igual se agarró los pantalones y dijo, voy a enseñárselo a la gente de Fox. Y así, esa misma, se la enseñan a la gente de Fox y encantados. Así que un ejecutivo hasta lloró de la alegría de cuando vio la película. Y que llegó a la casa de los familiares y les dice, la película que va a salir va a cambiar la historia. Es increíble lo que hizo este carajo. De hecho, el resultado fue que solamente se vio en 32 salas, creo, 34 salas en todo Estados Unidos. 37. Ok, y a las semanas ya estaba en 1000 salas, no sé qué, y dice que ahí es donde él realmente se dio cuenta de qué tan millonario podría llegar a ser, cuando dice, yo no sabía si iba a ganar plata o no iba. Cuando vi las filas de la gente haciendo para ver la película, dije, pucha, creo que iba a ganar plata. Cuidado, vaya. Y entonces ya la película estaba lista, pero faltaba una pequeñita cosa, la música. Exacto. Y entonces, y de hecho dice que mucha gente se llama, ahora sí ya me está gustando la película, qué chiva, no sé qué, pero ¿y la música? Y todo el mundo le preguntaba por la música, y consigue a John Williams. De hecho, él tenía la idea de que la película iba a hacerse al estilo Odisea del Espacio Stanley Kubrick, donde primero se tenía la música y después se iba a hacer la película, hasta que precisamente encuentra a John Williams, y John Williams es el que le cambia la visión y dice, no, yo voy a ver la película y en base a lo que veo yo voy creando la sinfonía. Correcto. John Williams venía de ganar un Oscar con Tiburón, con Steven Spielberg, y ya tenía cierta experiencia con películas espaciales, con Perdidos en el Espacio en la televisión. Sí, buenísimo.
Doctor Smith. Y él dice... ¿Usted vio que hay una nueva serie en Netflix? Sí, que está no la he buena. visto. Yo he visto la primera temporada, está buena. Y entonces George Lucas, no, John Williams lo que hace es que busca música para cosas muy específicas. Entonces Leia tiene su propia canción. Hace el leitmotiv. Ajá. Cuando sale, que lo mismo hace con Indiana Jones, ¿verdad? Correcto. De hecho es una característica muy específica de John Williams. Correcto. Y excelente. Y dice que fue lo único de toda la película que excedió las expectativas de George Lucas. Pero las excedió. Todo lo demás dice que fue un caos. Incluso la escena del bar que están en... Sí. Dice que cuando entraban y veían esos mopeds y que más decía, eso no es lo que yo quiero, pero es lo que tengo, ¿verdad? Un elefante ahí con una trompa. Sí. Pero bueno, igual así, la gente lo aceptó increíblemente. Y otra cosa muy particular de la música es que en ese momento estaba muy de moda la música disco. Y arriesgarse a recurrir a música sinfónica otra vez era como, pucha, ¿cómo lo escuchará la gente? La gente le gustará. Y qué dicha, porque me huevas Star Wars con música disco. No, o sea, así. Correcto. Entonces llegó un momento de hacer el trailer y dijeron, hagamos el trailer, pero en ese momento todavía no estaban los efectos especiales. Entonces lo que hicieron muy inteligentemente fue en el trailer introducir los personajes. Entonces más que todo fue introducir a los 4 o a los 7 sería 6 para incluir a los robots. Entonces más que la introducción del tema era como introducir también que la gente dijera, uy, qué chiva la princesa Leia, qué chiva Han Solo, qué chiva Luke, y que empezaran a ver eso. Y aquí es donde empieza lo inteligente que también es George Lucas en cierta forma. Como él había logrado los derechos de mercadeo, ¿verdad? Se va y le toca la puerta a Marvel y a Stan Lee antes de que saliera la película. Interesante. Y dice, maes, hagamos un cómic de Star Wars, porque esta vara es buscar fans. Está volando. Y gente aficionada a la ciencia ficción antes de que la película salga. Y entonces empiezan a sacar cómics, efectivamente. Incluso logra hacer un cómic de la película. De hecho, y entonces empieza a crear una base de fans, que son los que en ese momento, es que ahorita los geeks ya ahora son más comunes. En ese momento los geeks eran muy poquitos, man, pero sí eran una base muy hardcore, ¿verdad? Son la gente que dice, sí, se saben toda la historia. Me voy vestido así. Sí, me voy vestido y entienden en todo el canon completo. Y en el minuto tal sale tal sonido. Entonces la creación de esos cómics cayó de pelos para esto. Y ahí llega la fecha en que tiene que salir, 25 de mayo de 1977. Y dice que ningún cine, que ya lo conversamos, quería mostrarlo. Sí. Solo 37 cines que lo quisieron publicar, y al final rompió 36 récords de taquilla, imagínense. Dice que fue increíble ver, incluso los mismos maes que hicieron los efectos especiales, cuando salieron de la película, la gente les pidió autógrafos a ellos, que ni siquiera salen, ¿verdad? De hecho, en 42 salas en Estados Unidos mostraron la película durante un año. Qué rajado. O sea, durante un año. Y el cine de Westgate en Binghamton, Ohio, la mostró durante 76 semanas seguidas. Qué rajado. O sea, es increíble. Sí. Y aquí es donde viene otra vez lo carga que es este chavalo. Antes de que saliera la película también tocó puertas para vender licencias para hacer juguetes, y nada de quiso, excepto una compañía que se llama Kenner Toys, antes de que saliera. Y cuando pega la película como pegó, la empresa de juguetes se quedó así como, ahora sí que cagada. No, por un lado contentos porque la hicieron, y por otro lado dijeron, ¿acaso podemos hacer tanto juguete? Sí. Y de hecho tuvieron que rendir. No. Sí, no, la película salió en mayo. Cuando llegó diciembre, que es la época de Navidad, todos los carajillos querían juguetes de Star Wars, y los más no podían dar abasto. Y ojo lo que hicieron, contrataron a San Nicolás. Exactamente. ¡Sí existe! Necesitamos a alguien que nos lo despide en una noche. Obvio, ¿quién más? O Nacho. Porque el niño Dios en esto está también de la caída. No vendía tanto. Bueno, adivinen lo que hicieron, ahora sí en serio. ¿Qué? Vendieron cajas vacías, aunque usted no lo crea. ¿Cómo cajas vacías? Vendían las cajas vacías de los juguetes. Entonces, adentro de la caja venía un certificado de que no se lo iban a dar. Exactamente. Entonces, los carajillos abrían el regalo en Navidad y adentro decía, vale por un juguete que va a ser entregado en mayo del próximo año.
de la cantidad de manda que tenían de juguetes. Está buenísimo. Sí. Rajado. Bueno, hay otro dato curioso en relación. Dato curioso en relación. Resulta ser de que como la película estaba tan requete mal, el mismo George Lucas dijo, no sabe qué, esto está, pero jodido. Es más, su amigo Steven Spielberg estaba preparando Encuentros cercanos del tercer tipo. Y él decía, es que va a pegar más. Es más, él creía que el éxito iba a ser Encuentros cercanos del tercer tipo, no su película. Entonces, habló con Steven Spielberg y le dijo, vea, yo estoy tan convencido que es su película la que va a ir bien, hagamos un intercambio de ganancias. Y por eso, Steven Spielberg tiene un 2.5% de las ganancias de Star Wars. ¿Qué? En relación, hicieron el intercambio y cuando se dio cuenta dijo, no, salado, yo me quedo con mi 2.5, usted quédese con el mío. Qué sorompo. Bueno, Star Wars fue nominado y ganó un montón de Oscars. Es la única de toda la saga que de hecho estaba nominado al Oscar, o ahora con estas ha habido. Una de las precuelas ganó incluso, yo creo, mejor pero por efectos especiales. Esa estuvo. Pero es que en teoría estuvo en categoría de mejor director. Vea, este mae, las que ganó banda sonora, obvio. Sí, obvio. Ganó sonido, obvio. Ganó efectos especiales, requete obvio. Ganó vestuario, ganó producción, logro especial. No ganó mejor película, pero sí estuvo nominada increíblemente. Sí, y tampoco mejor director. Tampoco, estuvo nominado mejor director y estuvo nominado mejor actor. Oye. Alec Guinness, como Obi-Wan. Y no ganó, pero increíblemente. Sí, porque de hecho, aparentemente, la de mejor película y mejor director fue ganada por Annie Hall de Woody Allen. O sea, esa fue la competencia. Y estuvo nominado como mejor guión también, que no ganó. Pero es increíble todo lo que tuvo, ¿verdad? Impresionante. ¿Qué más podemos hablar? Sí, ¿no? Entremos a hablar de la película ya ahora sí como tal. Yo siento que una de las cosas que tiene no solo Star Wars, también, por ejemplo, yo soy muy fan también de Back to the Future y, por ejemplo, películas como The Goonies. Son películas muy light y a veces uno en la vida ocupa películas light. Es que hay gente que dice, de hecho creo que fue hace poco, ¿cómo se llama este director? Se me olvidó. El que hizo la película esta de Netflix, Irishman. Martin Scorsese, que recientemente lo han criticado porque dice que las películas de Marvel no son cine. Sí, correcto. O sea, cada quien lo puede ver como sea. A mí me gustan películas que me pongan a pensar también y que sean críticas y todo. Sí, hay para todo. Hay para todo, pero al mismo tiempo uno no puede decir, eso no es cine, qué feo. Hay espacio para películas que son light. Hay espacio para películas positivas. Es que dentro de la película light no es la light comercial. Es que encierra una inocencia, digamos, que va muy ligado nuevamente a la infancia. Y lo que esta gente de industria ha logrado identificar que es un éxito es que ese niño luego crece y crece anhelando lo que tenía. Y de hecho por eso es que ahora la cultura pop está en un boom, porque precisamente le da a ese adulto algo de nostalgia de esa inocencia de infancia. Y eso es lo que ha pegado. Sí, y es buscar eso, también un poco de mensajes positivos, porque incluso películas como toda la saga de Harry Potter se vuelven súper oscuras, ¿sí? Pero sí. No es necesario, de verdad, qué bonito ver una película en que todo el mundo termine feliz. Y ahora a la gente le encanta ver que lo sorprendan que maten a un personaje querido, solo porque sí, para salir con una sorpresa, pero no es necesario, de verdad que no. Y Star Wars lo demuestra, es una película súper básica de héroes donde terminan ganando contra el mal. Eso es todo. Y es súper entretenida y le gusta a niños y le gusta a adultos. Pero bueno, hablemos de la trama y de toda la mística detrás de la fuerza, los Jedi y todo eso. Cuéntame un poco de los Jedi, la fuerza y lo que se introduce por lo menos en esta película, porque después se amplía, ¿verdad? Bueno, aparentemente la palabra Jedi viene de una palabra compuesta japonesa que se llama Jedi Geiki o Jedi Geki, digamos, así como escrito, que significa drama de época de aventura. Entonces de ahí agarra él la palabra y la transforma y terminó en Jedi o Jedi, ¿okay? Ya. Pero ¿cuál era la idea? La idea era crear un guerrero samurái en el espacio.
precisamente que tuviera un código de honor que también los samuráis lo tienen. Entonces íbamos a tener a un tipo de monje, digamos en la historia de los países asiáticos existen ese tipo de monjes que se van a la montaña a meditar, pierden contacto con el pueblo, para poder ir generando, digamos, una fuerza mental, espiritual. Se llaman monjes ascetas. Entonces eso es lo que él quería, él decía, bueno, un guerrero que a su vez es un monje, que tiene mucho conocimiento, que está distanciado del pueblo común, etcétera, y tiene que tener un arma noble. Si estamos en el espacio, pues obviamente puede ser que pensemos en las tipo pistolas láser, como las tipo Flash Gordon, etc. Pero eso para él no era suficientemente elegante. Ajá. Para un guerrero. Entonces comienza él a investigar y dice, no, es que las espadas, esa es el arma más noble. Digo, entonces inventemos un sable láser. Ajá. O sea, entonces si son pistolas láser, tiene que haber una espada láser. Y le quedó genial. Entonces crea esta figura sumamente misteriosa, mística, de unos guerreros que en algún momento existieron, porque tras de eso, en esta película, la 4, no existen esos guerreros, más bien ya, digamos, se quedaron extintos y solamente queda uno, que es lo que en teoría creemos, ¿verdad? Que le va a pasar ese conocimiento a un nuevo discípulo. Y entonces comienza esa saga de el maestro con el discípulo a través de un camino de aventura, y luego viene el traslado de conocimiento y la muerte de ese maestro y se le traslada a ese discípulo. Correcto. Y qué chiva la forma en que empieza la película también, ¿verdad? Como dijimos, lo copia más o menos de Flash Gordon, porque Flash Gordon tenía ese inicio con letras, ¿verdad? Donde cuenta la historia, pero es una forma muy buena de ahorrar tiempo contando algo. Entonces sienta un precedente de decir, ok, en una galaxia muy lejana, ya pasó algo, mucho tiempo. Ahí existe una princesa, ya, o sea, nos prepara para la historia que se va a contar sin necesidad de conocer precuelas. De hecho, eso tal vez es para otro programa, pero podemos entrar en un debate de si fue o no necesario crear las precuelas, ¿verdad? Sí. Pero por sí sola no es necesario que sepamos mayor historia. De hecho, lo curioso, vamos a ver, fue muy inteligente el que la historia arrancara precisamente por la 4, o sea, exactamente en el medio. Porque pero entonces, es que, perdón, en ese momento no se... No, sí, era la 1. Él sí escribió la 4, la 5 y la 6, pero para él era 1, 2 y 3. Exactamente. Pero la forma en que las escribe, lo que da es una impresión de que hubo algo antes. Correcto, y que va a haber algo después. Entonces crea toda una cosmogonía, o sea, crea ya una mitología dentro de la misma historia. Y da una curiosidad al que la ve, decir que hubo antes. Exacto. O sea, a la pucha, había otra gente con sables de luz. ¡Qué chiva! ¿Quiénes eran? Ajá. ¿Cuántos habían? ¿Quién era el malo? Él hace también una combinación de muchas mitologías, entonces, o de mucha historia. Por un lado, toda la historia real, samurái, japonesa, etcétera, la filosofía budista, etcétera. Pero también agarra los mejores preceptos de la historia militar mundial. Entonces, por ejemplo, el tema de que antes existiera la república y luego se convierta en el imperio es la historia del imperio romano. O sea, primero existió la república con un senado abierto, democrático, y luego viene el emperador y crea una dictadura. Eso fue eso, o sea, una copia milimétrica de la historia romana. Después, el que haya una princesa con estos tocados, etcétera, etcétera, especiales, pues también viene de toda esta historia medieval, de la búsqueda del grial y todo el tema. Él hace toda esa mezcolanza y lo que queda es Star Wars. Uh-huh. Que al final, a hoy, la mitología para los fans es increíble y la han ido expandiendo. Sí, más bien yo siento que se ha ido ensuciando demasiado, porque empieza demasiado sencillo, que eso es yo creo que lo principal que tiene esta primera película, que no tiene que dar mucho detalle, no tiene nada super fancy. De hecho, lo más que vemos para ver, sí, yo creo que la fuerza como tal de mover cosas, solo vemos a Obi-Wan un toque como haciendo que suene algo para distraer a Maes, a Luke usando la fuerza para poder atajar las balas del robotcillo que le ayuda ahí con el sable, y luego cuando el mismo Obi-Wan le quita, digamos, para
como distraer a la gente, decir, no me vas a ver, etc. Ajá, bueno, no son los robots que están buscando, que es él. O también Darth Vader creo que le tiran las cosas encima a Obi-Wan o no. Y bueno, y el poder de Darth Vader con la garganta. Ajá, también. pero es muy poco y es lo suficiente para mí. Bueno, para mí es lo ¿y qué en suficiente. teoría de la fuerza? Es que en ese momento no lo dicen. Sí, no se dice. Y es por eso que no quiero que hablemos después de lo que habla, porque en las precuelas Ok, ya hablan ok. de células y de todo. Sí. Pero digamos, lo que me gusta es la sencillez y lo principal es, ¿qué me importa? Ujú. No me importa qué es la fuerza. El punto es que existe y ese carajo lo sabe usar y quiere enseñárselo a un chamaco, un carajillo que quiere, cuyo padre era un gran piloto, ¿verdad? Que eso es lo que sabemos. Entonces hablemos de cómo empieza la película también, que es muy chiva, porque la introducción, así, de buenas a primeras vemos un planeta con su luna, la nave pequeña de Leia y el, ¿cómo se llama? El crucero espacial disparándole a ellos. Entonces empezamos con eso, donde pasa la filmación, donde están los C-3PO y R2-D2 corriendo por la nave mientras todo el mundo está en emergencia, y vemos a Leia donde le está guardando el mensaje a R2-D2 y se lo tiene que mandar a Obi-Wan, que en ese momento le decían nada más Ben Kenobi, ¿verdad? De cariño. Y nunca vino. Dicen, ven que no vino. No hacía tan... Y es cuando entran a esa nave, también es cuando se ve por primera vez a Darth Vader, que es súper épico porque sale entre un marascal, lo primero que se oye es sí, buenísimo. Y esa respiración, ¿verdad? Que es chivísima. Efisémica. Y la voz, ¿verdad? Súper fuerte, el mae, y cómo domina a la gente y cómo todo el mundo le teme. Incluso sus aliados le temen, ¿verdad? Entonces eso es chivísima. Porque, vuelvo a repetir lo que dije al inicio, todos le temen, incluso sus aliados. Y Leia le habla como diciendo, mae, sí. respéteme, ¿verdad? Sí. Lord Vader. Ajá. O sea, entonces dan una categorización como de caballero. Entonces, ¿qué es esta vaina? ¿No? O sea, sí. Y también nos introducen al personaje de Luke, ¿verdad? Que donde mandan a R2-D2 a C-3PO, aterrizan en el planeta de Tatooine, que es donde vive Luke. Y es un carajillo granjero que añora con pelear contra el Imperio. Porque ya existe la rebelión, ¿verdad? Que son los que están en contra de ellos, que quieren derrocarlos. Pero sus tíos no lo dejan salir de la granja. Incluso después le mencionan que evite a Ben Kenobi porque es un viejo loco, ¿verdad? No sé qué. Pero el loco de las montañas. El loco de las montañas, un ermitaño. Ermitaño. Entonces, cuando bajan, ¿cómo se llama? C-3PO y R2-D2 a Tatooine, se los encuentran los Yawas. Es correcto. ¿Cómo es que dice? Sí, ya. Son unos los que hablaban. Y se montan esas chuchas que son como chatarreros ellos. Son chatarreros del desierto. Del desierto. Exacto. Sí. Y son unos enanillos con una capucha y no se les ve la cara. Ah, pero tienen los ojos rojos. Es vacilón. Que en teoría, dato curioso, dentro de la mitología expandida se dice que realmente lo que están es cubiertos de hormigas. Ya no voy a poder dormir. Sí. Entonces, esos chatarreros se encuentran a esos dos robots. Y casualmente, los granjeros, que son el tío de Luke y Luke, andan buscando robots, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a comprarlos, escogen así el C-3PO, que es un robot protocolario, que es para traducir y así más que todo para servir. Y escogen a otro robot parecido a R2-D2, que yo creo que tiene nombre. Los más que son realmente fans tienen que saber el nombre. Pero se daña ese robot. Entonces dicen, no. No, C-3PO le dice, llévense a ese es muy bueno. Y agarran a R2-D2, ¿verdad? Y se los llevan a la granja. Cuando Luke los está limpiando y haciéndole todo el tratamiento se activa el mensaje de Leia. Que nada más, la única parte que se ve... Que era un holograma. O sea, de las primeras veces que se escucha que es un holograma. Exactamente. Digamos, el mundo, pues. Exacto. Y se ve el mensaje de Leia diciendo que Ben Kenobi es su última esperanza, la única esperanza que tiene. Entonces el mae Luke dice, Obi-Wan Kenobi, ¿quién será ese mae? Dice, me suena el nombre como parecido al de Ben Kenobi, ¿será? No sé qué. Y decide ir a buscar a Ben Kenobi. Y precisamente lo encuentran. ¿Cómo lo encuentran? ¿No se acuerdan? Los maes están en el desierto y los maes de arena les... se les Tusken. No, primero creo que los maes paran, ¿verdad? Y como a descansar, como que andan perdidos, así que, y se topan a los maes de arena. Y cuando empiezan a atacar a Luke,
se oye un grito rarísimo, que eso sí nunca lo he entendido de por qué, pero se ve Obi-Wan Kenobi que viene y pega un grito raro y los más de arena se asustan. Y se ve hasta Obi-Wan caminando todo raro, porque como seguro alguien está todo viejillo en el desierto. Y de hecho hace como intimidarlos. O para intimidarlos. Y ahí es donde lo conoce. Entonces Luke le dice, es que tengo que llevar estos robots, ¿no? Que los tengo que llevar a donde un chaval que se llama Obi-Wan Kenobi, y yo no sé quién es. Y el madre dice, yo sé quién es. Y dice, sí, ¿quién es? Soy yo. Entonces van a la choza de Obi-Wan Kenobi. Que era una cueva. Que era, una chocilla ahí como cueva, sí. Y le dice al mago, ok, póngame el mensaje, Artudito. Y entonces se ve a la princesa Leia pidiéndole ayuda para pelear contra Darth Vader y contra el Imperio. Y ahí aprovecha de una vez Luke para decir que él también quiere aventurarse, quiere todo eso. Y Obi-Wan le dice, yo conocí a su papá. Y su papá era Jedi como yo. Y yo lo conocí en la Guerra de los Clones. Exacto, que es la primera vez en la historia donde se escucha eso. Se oye, por primera vez. Y incluso fue en el año 70 y pico. Imagínate, en el 77 me habla de la Guerra de los Clones. En la primera trilogía nunca más vuelven a mencionar la Guerra de los Clones. Y qué curioso el término clon. Ajá. Que luego, tiempo después, se utilizara en otras cuestiones biológicas y todo. Sí, curioso, y se menciona muy rápido y por encima. Entonces el madre le habla al papá, le dice que también fue Jedi y que era un excelente piloto. Y incluso le dice, mira, yo tengo el sable de luz de su papá, y se lo da. Y Luke como loco, y claro, ahora sí, aquí ya puedo jalar. El lámpara más chido. Sí. Y se come y de lobo. Y entonces Obi-Wan le dice, ¿por qué no me ayuda? Y vamos a rescatar a la princesa. Y el maestro dice, no, porque mis tíos no me van a dejar, no sé qué. Lo que no saben es que el Imperio anda buscando a R2-D2 y a C-3PO porque tienen... lo que tenían eran los planos. Era el mapa de la estrella. Sí, para los planos para destruirla, ya me acordé. Entonces andan porque los quieren matar. Entonces cuando regresan a la casa de Luke, sorpresa, se encuentra a la familia todos moridos. A los tíos carbonizados. Sí, quemados. Fue puta más dura esa escena. Yo casi sufrí. No, en realidad no. De hecho, se ven todos los esqueletos. Sí. Y el maestro dice, ya se me murieron mis tíos, voy a irme de aventuras. Entonces agarra con Obi-Wan y dice, ok, vámonos a buscar y rescatar a la princesa. Y se van a Tatooine. Sí, se van a la ciudad capital. Sí. Y entonces van ahí. Y entonces ahí se encuentran. Tatooine, Downtown. Sí. Se encuentran a los Stormtroopers, que es donde vemos por primera vez a Obi-Wan haciendo el poder ese que hizo usted para convencer y manipular la mente. Le dice, no, estos no son los robots que usted busca. Que también son icónicos los Stormtroopers por verlos soldados todos iguales, de color blanco, etcétera, que son basados en una élite también militar nazi. Oiga. Ok. Y en lo que andan buscando es una nave para salir del planeta. Entonces el mae dice, a ver, yo conozco un barcillo aquí que se pone bueno. Hay una chamaca. Hay una chamaca toda, entonces ahí esa chamaca conoce un mae que tiene que tener una nave. Entonces se van a este barcillo y es donde por primera vez se ve a Han Solo. No, pero antes de eso, también hay un mae que le empieza a meter como pleito a Obi-Wan. Sí. ¿Se acuerda? Entonces empieza a decirle ahí como que qué está haciendo aquí. Ya no sé qué. Ya te digo. Bueno, ya viene André aquí mientras tanto. Sí. Entonces el mae se pone espeso, ¿verdad? A pelear ahí con Obi-Wan y el mae dice, mae, no se me ponga así porque si no, saca el láser y le corta el brazo. Que de hecho, dato curioso, es de verdad el brazo. Sí, es de verdad el brazo, lo perdió. Dato curioso, es la única vez en todas las películas que una extremidad cortada con una espada láser en el universo de Star Wars sí sangra. No puede ser. Sí, porque nunca sangran. Sí, porque se cauteriza. Sí. Pero ahí sí, en este episodio se ve ahí como que sale sangre en el brazo. Qué curioso. ¿Ve? Porque es capaz que era hemofílico. ¿Era qué? Hemofílico. Bueno. Entonces no cauteriza. Pero sí, ahí sí. Y también se ve Obi-Wan. Han Solo por primera vez en el bar. Y que está hablando con uno que parece un hombre mosca, que es Grido. Y resulta que Grido, dato curioso, adelante, habla un lenguaje sudamericano. Sí. Quechua. ¿Cómo? Quechua.
¿Habla quechua? Oiga. Sí, claro, no hablo, no entendí. Sí. Pero está hablando. La gente de Quechua. Sí. ¿Qué le dispara debajo de la mesa? No. Bueno, la pistola No. tiene. ¿Quién disparó primero? ¿Cómo? ¿Qué dispara? ¿Quién disparó primero? Han Solo. ¿Seguro? No sé. Ya Ah. me puso a dudar. Es que, si usted no Oye, sabía, ¡quich! Pa. No. si no me equivoco, quien dispara primero. Es el Mosco. No, si no me equivoco, es Han Solo. Pero disparan casi al mismo tiempo. Casi. Eso fue lo que dije yo. Sí, pero espérese, madre. Espérese. Porque en la edición especial de los 90s, quien dispara primero es Griddle. O sea, fue editado. Fue editado. Porque no era así y al otro se le disparó la Sí, porque pistola. lo que dice George Lucas es que no quería demostrar que Han Solo era alguien que podía matar queriendo a alguien, sino que decir, el malo mató porque se estaba defendiendo. ¿Me explico? Eso fue al Sí, ya después. Como quisieron endulzar mejor el personaje. Sí, porque dicen, si no queda el mae como que es un matón. Sí. Y no quiero que sea así, simplemente quiero que el mae quede como que se está defendiendo. De hecho, quien disparó primero, es que ahí sí no estoy seguro, mae. Los maes que son demasiado fans deben estar diciendo, este mae es un inútil. La versión original, no recuerdo quién fue el que disparó primero. Comente. Sí, tírenme, ¿qué importa? Venga. Sí. Pero sí, lo han cambiado muchas veces, porque han habido como 3 ediciones especiales. Está la edición de los 90s, luego como en los 2000 volvió a salir una reedición especial y lo volvieron a cambiar. Y si no me equivoco, creo que es en la versión que está ahora en Disney Plus, creo. El coronel Mostaza. Sí, en la sala con el candelabro. Al final, creo que quedaron que los dos disparan al mismo tiempo o algo así, man. Pero el punto es que eso ha sido polémico entre los fans. Siempre queda, de hecho, hasta creo que en una edición de Lego Star Wars, que es... hacen una referencia a eso. Como que dicen, Han disparó primero. Así que, interesante. Curioso. Y ahí, de hecho, en la edición esta de 1977, sí menciona a Jabba. Y dice, es que le debo plata a Jabba, no sé qué. Y la pizza. Ajá, Jabba the Hutt. Oigo. Y entonces lo mencionan, pero en este episodio nunca se ve Jabba como el gusanote que se ve en el... Que de hecho luego sí se ha ido cambiando como 3 veces. Sí, en la edición especial lo ponen. De hecho, en esta edición nunca salió, ¿verdad? Pero sí se filmó Jabba como un ser humano. Ah, ¿de veras? Sí. En la edición especial lo que hicieron fue que agarraron a ese humano y le pusieron encima el gusanote y lo editaron ahí digitalmente para que se viera normal. De hecho, en la edición especial, al final que Han Solo habla con Jabba, al final dice, gracias Jabba, eres un grandioso ser humano. O sea, sin nada que ver. Nada que ver, sí. Pero lo dejaron como comedia. Entonces, ya en la edición especial sale el gusanote y dice, eres un ser humano increíble, y Jabba hace como una cara como diciendo... Sí. Entonces, en esta edición de 1977 se menciona Jabba, pero no se ve Jabba. Pero sí se ve el halcón milenario. Exacto. Que cuando lo ven es gracioso porque es una nave toda épica, ¿verdad? Y cuando la ven Obi-Wan y Luke, dice que esa es la chatarra. Sí. Un gajo. Y el mae como, no, pero esta nave es la más rápida. No sé que ha logrado la meta de los parsecs, no sé cuánto. Que eso lo mencionan y se ve en la película de Han Solo, que salió hace poco, que no la he visto porque que se supone que es que logró tanta velocidad de la luz y bla bla. Sí, no sé qué. La cuestión es que es una nave muy rápida y en ese momento los encuentran los Stormtroopers. Entonces dicen, aquí la vara es jalando y jalan y se montan y también se ve por primera vez nuestro amigo Chewie de cariño. Sí, que en realidad se llama Chewbacca Rodríguez. Exactamente. Más conocido como Mascatabaco. Dato curioso, explíquese. Resulta ser de que Luke Skywalker fue traducido como Lucas Trotacielos, aunque usted no lo crea. Porque resulta ser de que en Latinoamérica se cree que fueron los españoles quienes cambiaron el nombre y malformaron, de hecho, el nombre de todos los personajes. ¿Y Han Solo cómo era? Oye, lo voy a decir. Resulta ser que en realidad la culpa fue de una compañía colombiana llamada Edinorma, ¿okay? Que fueron los responsables del primer doblaje para Latinoamérica de la película. Y entonces hay todavía ediciones de la película editada de forma incorrecta, donde pusieron a Lucas Skywalker, le pusieron Lucas Trotacielos. A Chewbacca, Mascatabaco. Mascatabaco, man. A C-3PO es Trespo.
Artudito fue Arturito, exactamente. Y Obi-Wan Kenobi era el tío Owen. Bueno, está más o menos. O sea, Pero el tío de Luke no se llama el tío Owen. Owen, sí, pero este era tío Owen. Ah, O sea, bueno, cuando agarraron no, el tío de Luke era el tío Ben. No. No sé. ¡No! No, pero eso es otra película, eso es lo siguiente. Bueno, el punto es que agarraron el halcón milenario Y se jalaron. y se jalaron. Rapidísimo. Sí, y pasa la toma. Y ahora están torturando a Leia. La tienen allá en la nave. La tienen en la estrella de la muerte ya. Entonces, Le están quitando los colochos. sí, tremenda tortura. La están torturando y le dicen, si me dice dónde está la base de la rebelión, no exploto su planeta, que es Alderaan. Me acordé así, pero apenas, qué guau. Qué huevo. Pura suerte. Y entonces la princesa Leia dice, obviamente miente, dónde está la base de la rebelión y destruyen el planeta Alderaan. Y ya, terminó la película. De hecho, dato Dato curioso. Dato curioso. Espérate, ya te digo. Según los fans, han calculado que en esta cinta mueren ni más ni menos que 2.795.192 personas. ¿Por qué? Me imagino que hicieron el cálculo de Alderaan. Según el padrón electoral. Es correcto, no sé de dónde sacaron el dato, pero ese es el dato oficial. Oiga. Interesante, ¿no? Y bueno, y destruyen el planeta. Y cuando destruyen el planeta, Obi-Wan lo siente en la nave. Dice, ¿cómo lo sentí lamento? una alteración en la. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Siento una alteración en la fuerza. Ah. Dice el man. Y en ese momento lo que está haciendo es entrenando a Luke, que también es la primera vez que ya se ve Luke entrenando con ese robotcillo que Es vuela correcto. y le tira ahí pequeños láser que le hacen espinillas en la piel, seguramente Sí, cuando sí, le sí, cae. sí. Y también se ve la incredulidad de Han Solo sobre la fuerza, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿qué es ahora la fuerza? Eso nada que ver. Y entonces le dice, bueno, a ver Luke, póngase este casco para que no pueda ver nada. Y entonces el maestro, sin ver, logra intuitivamente usando la fuerza del perucho. El perucho, sí. Nunca se Logra me tener. perucho. Y entonces donde ya van llegando a Alderaan, porque es para donde iban ellos, y dicen, ¿pero qué pasó aquí? Hay un montón de asteroides y la nave se mueve para todos lados. Y dicen, se destruyó. Tengo un mal presentimiento. Eso es lo que es. De hecho, la frase tengo un mal presentimiento, ¿ok? Aparece en todas las películas. Ujú. Curioso. Curioso. Eso es lo que llaman un dato curioso. Es un dato curioso. Ok. Y descubren que el planeta está volado. Y entonces dicen, madre, ¿qué pudo haber destruido todo un planeta? Tuvo que haber sido una nave gigante, no sé qué, no sé cuánto. Y ven al fondo y dicen, ahí hay una luna. Y les vienen a acercar y dicen, ¿qué es esa luna que está ahí, madre? ¿Qué es esa luna? Está la luna llena, ¿no? Qué bonita luna, ¿no? Y cuando se van acercando, dice, madre, no es una luna, es una estación espacial, es una nave, madre. Y dice, jalemos de aquí, madre, antes de que sea muy tarde. Y ya era muy tarde. De hecho, la nave los empieza a absorber a ellos y los meten Consume. en la estrella de la muerte, madre. Y los más dicen, ahora sí, ¿qué hacemos? Y se esconden. Se escondían, ¿verdad? Sí, se escondían sí. adentro del halcón milenario. Se meten como debajo de paneles ahí. Entonces, cuando entran los Stormtroopers, no encuentran a nadie. Se separan. Obi-Wan se va para un lado. Y los otros tres se van para el otro, buscando a la princesa Leia. Obi-Wan anda buscando a Darth Vader. Tum, tum, tum. ¿No qué? No, qué tortón. Y bueno, se van a buscar a la princesa Leia y se disfrazan de Stormtroopers, ¿verdad? Entonces andan ahí disfrazados. Lo que hacen es que a Chewie le ponen esposas, ¿verdad? Porque ella era vígamo. Y se lo llevan a la prisión donde está Leia y la logran encontrar. Entonces ahí Leia ya ahí está en una pose medio sexy. Ay, hola, no sé qué, ¿cómo estás? Y usted no es más chiquitillo para ser un Stormtrooper. ¿Y cómo supo que era tan chiquitillo? Y dice, ay, este traje se ve todo. Es que me queda apretado. Y dice, bueno, soy Luke Skywalker y vengo a rescatarte. Soy Luke. Vámonos. Díganos. Y vengo con mascacacao.
No, eso estaba buscando cacao. Hoy masca cacao y yo han acompañado y no sé quién. Vámonos. Y sorpresa, cuando se quieren escapar, los encuentran, ¿verdad? Entonces ahí se ve la fuerza que tiene la princesa Leia también en personalidad y se pone, dispara para meterse en una vara de basura y se escapan. Y vienen los datos curiosos. Adelante. Resulta ser que la basura que utilizaron del basurero ese, de la compactación de basura, Ajá. era real para que se viera un montón de tumulto. Entonces sí que era una hediondez jodida. Joder. Entonces, pasaron varias cosas. Número uno, Mark Hamill tuvo que aguantar tanto la respiración por la hediondez que se le reventó un vaso capilar de la cara. Entonces por eso es que muchas tomas se ve solamente como un plano del chaval. El traje de Chewbacca, que era todo peludo, quedó hediondicísimo. Y el traje de la princesa Leia se le estaba encogiendo. Bueno, me imagino que debió haber sido bastante sexy. Era interesante, sí. Porque no sé si usted sabía, dato curioso número 40, No usaba brasier. no usaba ropa interior porque George Lucas le dijo, en el espacio no se usa No, ropa interior. Entonces póngase esta vara, ¿no? ¿Acaso usted ha visto gente con ropa interior en el Yo me espacio? hubiera puesto una tienda. Imagínense, si nadie utiliza, no había, me hago millonario. De ahí puede ser, o a lo mejor no, porque se dan cuenta de lo incómodo que es. Sí, también. Pero bueno, esos datos curiosos. Bueno, entonces caen en ese compactador de basura donde empiezan a recibir la amenaza de que los empiezan a estripar, ¿verdad? Entonces estamos resumiéndolo bastante. Por otro lado, Obi-Wan anda buscando a Darth Vader, ¿verdad? Entonces anda ahí brincando y haciendo poses y no sé qué. No, anda ahí como escondido hasta que efectivamente lo encuentra. Pegado a un tanque de oxígeno. Nos volvemos a encontrar, Obi-Wan. Y ahí es donde dice, oye, esos más tienen un pasado ahí atrás. Se conocen, Sí, desde atrás. Desde atrás. Sí. Mientras tanto se están compactando en el chunche de basura. Lo que pasa es que C-3PO y Artudito les ayudan. Entonces Artudito, que tiene una carajada, seguro es así como se reproduce. Entonces pone la carajada en la pared, le da vueltas de blip, 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 y desactiva el compactador de basura y los logra salvar. Entonces se escapan. En lo que se escapan del compactador de basura y van huyendo hacia el halcón milenario, Ven a través de un glass. ven Kenobi, ¿sí? Ven Kenobi. No, pero no hay un glass. No, están detrás de una puerta, que pero luego se está cierra abierta, y no pueden ver. Donde está peleando Obi-Wan con Ajá. Vader. Y Obi-Wan, donde ve que está Luke, dice: este es mi momento para hacer mi desaparición. Hizo Capuf, y se desaparece, pero queda la ropa al mae. Sí. Qué raro, ¿verdad? Sí. Jalado, man. Bueno, no, tiene una lógica. Lo que desaparece es mi espíritu, mi cuerpo, pero mi ropa no. Sí, resucitó. Resucita. Exactamente, no al tercer día. No, inmediato. Eso era más Que los eficiente. Jedis. Era más eficiente. Sí, voy a hacerme Jedi. Sí, pues no tenía que esperar otra película. Sí, no, Esa, eso es inmediato. Resucitó de una. Sí. Entonces, y de hecho, cuando resucita, Darth Vader se le queda viendo como que es esta caraja y de hecho como que patea la ropa, güey. Muy cierto, no quedó nada de veras. Y empiezan a dispararse y te hacen un armatoste. Pero espérese, dato curioso. Ok. Se dice, de hecho, aparentemente. Que no resucitó, es mentira. No, que el actor que hace de Obi-Wan Alec Guinness. fue el que Es el de los récords. El de los récords, sí. Fue el que pidió explícitamente a George Lucas que matara el papel. Bueno, que matara al. que matara al personaje. Porque él seguía sin convencimiento alguno de la película. Eso está pésimo, ¿verdad? Bueno, pero sí Dice- sale en la siguiente. Le dice, máteme. Y por eso lo mató. No quiero. Curioso, ¿eh? Ok. Entonces el mal resucita y se escapan. Y se van para la base de la rebelión. Ya ahora sí con los planos de la Estrella de la Muerte. Esto es requete resumido. Entonces dicen, mae, la vara es que el tontín que diseñó la Estrella de la Muerte le dejó un ombligo. Y en ese ombligo usted dispara, mae, esa vara ¿Ya explota. se pasó? Y ya, así de fácil. Nada, mae. ¿sabes? Pero es muy chiquitico el ombligo, mae. Es un ombligo de Pues un ombligón. Entonces digo, lo que tenemos que hacer es mandar las naves y disparar a eso. ¿Quién se apunta? Yo, dijeron todos excepto Han Solo. Ah, qué pienso. Y Han Solo dice, no, ma, yo voy jalado, ma, aquí. La verdad es que yo lo que ando buscando es mi harina. Sí, ¿Cómo sí, le obvio, pagaron? muy Y jaló. claro. Y jaló, ma, jaló. Ma. Y Luke dolido. Un carajo ahí, sí, ma, Dice, compa, "Me dejaste". compa de hace como un día, toda la vida de conocernos. Qué huevado, ma. Tan buena gente que es y qué huevado. Claro.
Entonces dicen, no, vámonos a pelear. Entonces agarran todas las naves, que de hecho los efectos especiales para la época son súper buenos, ¿verdad? Y van peleando y se tienen que acercar a este canalito, chum, a dispararle a ese ombligo, man. Y de hecho empiezan a morirse un montón de los compas de la rebelión. Al mismo tiempo, la Estrella de la Muerte se está acercando al planeta donde están, que no recuerdo cuál era, lo siento mucho, queridos fans. Y está a punto de dispararle, entonces es o ya, que tienen que destruir la Estrella de la Muerte. De hecho, uno de los compas de Luke estuvo cerquísima de meterlo en el ombligo. Los rosa. De hecho, la nave se mueve un montón, la Estrella de la Muerte, todo el mundo como, ¿qué es esta carajada? Okay. Estuvo cerca, pero no. Y es ahí donde dice Luke, vino aquí, la bala me tocó a mí, man. Y ya perdimos donde. La verdad es que esto me tocó a mí. Y agarra la nave y se va ahí, ¿verdad? Y se viene Darth Vader y empieza a quitarle los refuerzos, porque el man tenía caballerizas atrás para ayudarle. ¿Cómo caballerizas? Bueno, usted sabe lo que me entiende, es como Ben Hur. Bueno, tiene dos compas que lo están protegiendo atrás, entonces llega Darth Vader y le empieza a disparar y se vuela un man, pum, y se le echa otro compa. Y Luke dice, ahora sí, man, me llevó candanga, man. Y en eso, algo le dispara a Darth Vader y lo manda al carajo. ¿Y quién es? Han Solo. No se había ido. Que viene con mascacacao. Que viene con mascacacao a salvar el día. Leia? No, yo no estaba. En el planeta, weón, en la base, sí, preocupado porque las iban a volar, weón. Sí, obvio, ya. Entonces ahí escucha Luke el espíritu de su tío Ben. Ajá. Y le dice, Luke, quita esa carajada que le ayuda a disparar y usa la fuerza, man. Claro, y ese como con el robotcito. Sí, a pura fuerza, man. Entonces el mae quita la vara y la gente en la base le dice, mae, ¿quién es este tarado, mae? La última esperanza que tenemos. Y el mae quita el aparato que nos va a ayudar a darle al ombligo. Y dice, mae, está bien. Luke, respira profundo, mae. Cámara lenta. Y en el mero centro. En el mero centro del ombligo, man. Y jalan y explota, man. Y explota la Estrella de la Muerte. Pero se salvó a Darth Vader, evidentemente. Porque el Sorompo de Han Solo lo mandó pero nada más para allá. Y ahí viene el final feliz de la película. Porque yo me imagino que ese final quedó así. Porque tal vez en un momento dijeron, no sabemos si va a haber secuelas. No creo que vaya a haber secuelas. Entonces, de hecho, termina en una forma en que usted puede ver la película esta, completa, y sola, y termina de verdad donde le dan medalla playada, le dan medalla solamente a Luke y a Han, y no le dan medalla a Chewie, a Mascacacao. Sí, que también necesitan un banquito primero para subirse y darle la medalla. No, porque se lo pueden pegar a nivel de la cintura. No, porque dice que anda chingo. ¿A dónde se me va a quitar? ¿De qué es ese collar que tiene ahí Chewie? Ahora, hay un dato curioso. A ver. Resulta ser de que en la escena donde precisamente llega Luke al planeta ya a festejar, recién despedazada la estrella, llega y en teoría tiene que ir a hablar y decirle Leia, y dice Carrie. Ah, sí, sí. Y se oye, de hecho, quedó grabado. Qué menso. Y sí, y así termina la película, todo el mundo feliz para siempre. O eso creyeron ellos. No se pierdan en el próximo programa. Solamente para terminar, varios datos curiosos. Adelante. Primero que nada, ya te decía. Bueno, primero que nada, Harrison Ford ganó solamente $10,000 por la primera película. Al Chile. O sea, fue muy poquitillo. Pero, dato curioso, apegado a eso, dice que cuando el mae vio el éxito, el mae nada más se frotaba las manos. Ajá. Y decía, qué éxito, ahora sí voy a tener brete, porque el mae no tenía brete. Es correcto. Y de hecho hizo un montón de películas después de eso, entre esas Indiana Jones. Luego, Carrie Fisher nunca estuvo cómoda con ese peinado que le hicieron, con esos... Sí, que parece que tiene un headset. Exactamente. Entonces, pero ella nunca dijo nada porque
si yo me quejo del peinado, me echan de la película. Entonces se quedó callada y tuvo que estar así toda la película. George Lucas, de hecho, había imaginado una versión de la película donde Luke era mujer y sin Leia. O sea, curioso que luego en la nueva trilogía la protagonista sea precisamente mujer. Okay. Volviendo, digamos, a la historia original. Luego, hay unos bichos que se llaman batas, que son como un jack gigante, con unos cuernos. Ajá. O sea, como un ganado gigante. Resulta ser de que... Como un ñu. No, no son como un ñu. Son como bisontes gigantes. Ajá, sí, como un ñu. Y resulta ser de que esos bisontes gigantes no habían, como todo tenía que ser no había CGI en ese entonces, ni ninguna otra forma de crearlos, de dónde consiguen esos bichos gigantes. Entonces consiguieron un elefante verdadero y le pusieron el disfraz. Bueno. Y luego lo replicaron. Entonces el mismo elefante son ese montón de bichillos. Hay otro dato curioso. Resulta ser de que después de que se hicieron famosas las películas, la bata, el batón ese que utiliza Alec Guinness como Obi-Wan, y todo el mundo lo quería, ¿cierto? Entonces, pongámoslo en un museo o lo que sea, y se perdió. Y resulta ser que ese mismo batón estuvo rondando por Hollywood y fue utilizado en casas de los sustos de Hollywood para decoración. Era alquilado como traje para otras películas pequeñas, como traje de monje, hasta que luego en 2005 se recuperó y ya está en el museo. Esa bata salió también en Broadway y la vestía un ratón. ¿Cómo se llamaba la obra? Combata a las ratas. Ay, qué menso. Bueno, Vader en holandés significa significa padre. Curioso, porque hay un truco entonces implícito en el nombre. Pero no hagamos spoilers. Cierto, tenés razón. Luego, R2D2 viene de Rollo 2, Diálogo 2. Oye. ¿Okay? ¿Y C-3PO? No, me imagino. Entonces no me vengan con los datos incompletos, carajo. Y bueno, por ahí andan los datos. Ok. Yo creo que conclusiones bonitas de sacar es lo que dije al inicio. No todas las películas tienen que ser súper profundas como para disfrutar el cine. Es bueno tener películas con finales positivos donde el bien gana, ¿verdad? Y que son relax, es como para entretenimiento y pasar el rato. Ver la historia de cómo George Lucas le costó tanto desarrollar su idea es interesante y es una buena historia de perseverancia y de luchar por lo que uno quiere. Así como lo hizo Luke, lo hizo Leia, lo hizo Han. Santa, sí. Santa, sí, porque no sé, Han, y lo hizo Masca Cacao. Y eso es todo por hoy en nuestro programa de ¿cuál estamos grabando? El Lápiz Revolver, ¿no? Sí. Nos pueden escuchar a través de candanga.fm, en redes sociales, en Twitter y en Facebook como Candanga Studios y en Instagram como fm.candanga. Hasta la próxima.